Ervin Hoyos, presidente de la Federación Colombiana de Víctimas, vocero además de la Corporación Rosa Blanca, director además de la organización Voces del Secuestro. Muy buenos días. Mi doctor Londoño, muy buenos días, un gran saludo, me alegra poder estar aquí con ustedes nuevamente. Bueno, un tema delicadísimo para Venezuela y para Colombia, para los dos. Venezuela no está produciendo gasolina ni siquiera para abastecer el país, ni siquiera para eso. Tiene unos problemas gravísimos de movilidad por cuenta de que no produce lo suficiente. Pero una parte importante de la gasolina que se produce en Venezuela se viene para Colombia. ¿Cómo y por qué? Cuéntenos cómo es ese tráfico maldito. Bueno, mi doctor Londoño, pues a ver, no solamente la gasolina, sino todos los derivados. Este cartel que podríamos llamar el cartel de la exportación del combustible venezolano, inició liderado por los hermanos de Hugo Chávez, por Adán Chávez, por Aníbal José Chávez y por Argenis Chávez. Argenis es nombre de hombre, él fue el viceministro de la empresa de desarrollo eléctrico de Venezuela. Aníbal lo pusieron como alcalde de Sabaneta y Adán estuvo como gobernador de Barinas. Ellos se encargaron inicialmente de lo que fue el manejo de clandestino de petróleo hacia el exterior. Hay dos tipos de contrabandos, uno que es el contrabando marítimo, ponen los buques petroleros en alta mar para la venta al mercado internacional clandestino, y el otro es el contrabando terrestre, que va uno hacia Brasil y el otro hacia Colombia. Vamos a hablar del caso del contrabando terrestre hacia Colombia. Este contrabando terrestre tiene aproximadamente 35 puntos de paso clandestino desde Venezuela hacia Colombia. Está controlado en la actualidad por la Guardia Nacional Bolivariana y toman estos puntos fronterizos por donde desfilan tractomulas que cargan entre 10.000 y 11.500 galones cada vehículo, entre 10.000 y 11.500 galones cada uno de estos. Entran distintas clases de combustibles, distintas bases para la elaboración de otros combustibles entran por esta frontera, no solamente gasolina, eso es lo que la gente piensa que solo gasolina, no, entran el full oil, que es una base, y de ahí sacan muchos derivados que los llevan a una torre de destilación para sacar el nafta, para sacar ACPM, ese ACPM que es de color rojizo, cobre, ese es el venezolano. Sacan también el 80-20, que es una mezcla de 80% de crudo con un 20% de ACPM, y esto viene desde Venezuela y lo usan para las calderas industriales de las más importantes empresas de Colombia. Usan esa mezcla para las calderas industriales, para las mezclas asfálticas también lo están vendiendo. También ingresan el full oil, el número 6, que lo convierten en querosene, que sirve también para hacer los IFOs, que es el combustible para los buques. Cuando entran por vía marítima, pues esto lo ponen en alta mar y lo venden de contrabando, lo legalizan por bancos en Panamá y desde allí sale al mercado internacional. También venden un derivado que es el tipo 1 y tipo 2, que son las bases napténicas para distintas composiciones. Pero aquí hay una cosa muy interesante en esto. Este contrabando terrestre hacia Colombia entra en cantidades aproximadamente de 2 millones de galones al mes. Son aproximadamente 200 camiones o tractomulas que están cruzando la frontera constantemente con el control de la Guardia Nacional Bolivariana. Estos, estas redes de control son cupos que le han asignado a distintos generales de brigadas que son los que manejan el contrabando. Ahí hay gente del SEBIN, o sea, la gente que le maneja el esquema de seguridad en el Ministerio de la Defensa, de la Guardia Nacional, de la Policía, todos tienen cupos para mandar contrabando de petróleo hacia Colombia. Aquí hay generales, hay gobernadores, hay toda la estructura de gobierno del régimen están metidos en este negocio. Estamos hablando que el petróleo o el galón de combustible sale a precio venezolano comparado a pesos colombianos aproximadamente a 1.000 pesos sale de Venezuela. Cuando cruza la frontera ya vale 2.500. Avanza hacia el interior del país
y llega más o menos a 3.800 a Villavicencio, a Boyacá, a departamentos del centro del país, y cuando llega, por ejemplo, a Neiva, a Nariño, al Cauca, incluso al Chocó, gran parte de las empresas que se mueven en el Chocó consumen petróleo venezolano, que es el petróleo, la gasolina, que llega aproximadamente a 6.000, 6.500 pesos. Estamos hablando de que en cada escala, ojo, en cada escala se están ganando aproximadamente $1.000.000 en cada escala de esta red de contrabando. O sea, que el que lo sacó de Venezuela se gana $1.000.000, los que lo transportan al interior del país se ganan otro $1.000.000, los que lo mueven hacia la distribución se ganan otro $1.000.000, de acuerdo a las cifras que hemos podido establecer en la investigación. Aquí hay otro tema interesante. Ese dinero con el que venden el combustible que viene de contrabando de Venezuela, lo devuelven convertido en coca. O sea, con ese dinero pagan cocaína que va de nuevo de regreso a Venezuela, y de allí sale hacia las distintas rutas de transporte hacia Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Y en esto están metidos el cartel de los soles. Aquí ya se alimenta el cartel de los soles de este contrabando. Muy interesante otro de los datos que hemos podido establecer sobre esto, mi doctor Londoño, y es que acá del lado colombiano en este cartel de la gasolina están empresarios de la costa, ojo, hay políticos de la costa, políticos de Bogotá, empresarios del transporte, empresarios de grandes empresas colombianas que ingresan todo este combustible con manifiestos de aduana, lo legalizan y lo ponen en el mercado. La única diferencia, o para uno poder establecer que es mercado de contrabando venezolano, es porque lo están vendiendo ya en el mercado colombiano a 200 o 300 pesos por debajo del precio establecido en Colombia. Ahí ya se pueden dar cuenta que ese combustible, esa gasolina o ese CPM o lo que sea, lo están vendiendo por debajo de precio, pues ese es el de contrabando venezolano. O sea que podemos decir que aquí el mercado en este momento, que la frontera está cerrada, está relativamente controlado. Sin embargo, los 36, 38 puntos clandestinos, así haya bloqueo en la frontera, siguen activos porque están controlados por la Guardia Nacional Bolivariana, están controlados por el cartel de los soles y están controlados por todos los que le mantienen la seguridad al régimen de Nicolás Maduro. Bueno, don Ervin Hoyos, yo comprendo todo lo que usted está contando hasta cuando llegan a la frontera con Colombia. Lo maneja la Guardia Nacional Venezolana, lo manejan todos los del cartel de los soles y se enriquecen con eso fabulosamente. Pero para entrar a Colombia semejantes cantidades, movidas en camiones gigantescos, para eso se necesita una complicidad interna de Colombia también enorme, también gigantesca. Claro, hay empresarios, hay autoridades, o sea, si lo entran con manifiestos de aduana, imaginémonos que ahí entonces también hay gente metida en este negocio. O sea, es un cartel muy grande, es un cartel hay manifiestos, muy bien manifiestos de aduana de petróleo o derivados procedentes de Venezuela, ¿existen legalizados? Sí, señor. No, Las empresas, no, hay empresas colombianas que son las que se encargan ya de legalizarles a ellos ese petróleo, incluso entra con manifiesto de aduana. Esta investigación yo la he hecho basado en empresarios legales, que son los que detectan la competencia y se dan cuenta que ese petróleo, que ese combustible, que esa gasolina está entrando y a ellos se les redujo en el mercado. Entonces ellos empezaron a hacer los sondeos y a darse cuenta que ahí estaba justamente entrando petróleo venezolano con manifiestos de aduanas, imagínense. O sea, entrando con manifiestos legales, totalmente controlado y puestos en el mercado como si fuera producto nacional. Sabemos, y eso ha salido en los periódicos, que hay pueblos de la costa atlántica, por ejemplo, por el departamento del Cesar, que tienen enormes cantidades de gasolina procedente de Venezuela. Por lo menos eso pasaba hace unos pocos años, 2 años o 3 años, y tenemos los recortes de periódico donde eso aparece, porque obviamente es un combustible mucho más barato, porque en Venezuela la gasolina es prácticamente regalada. La gasolina es regalada, entonces pueden traer toda la que quieren a unos precios inverosímiles con unas ganancias gigantescas.
¿Quién hace en Colombia esa investigación? La Fiscalía General de la Nación está trabajando, ha trabajado, ha descubierto lo que usted ha sido capaz de descubrir, ¿o no? Pues hay investigaciones, doctor Londoño, hay investigaciones, pero que haya una acción directa sobre las grandes empresas que están metidas en esto, pues no. O sea, solo ha habido incautación de camiones, cae el conductor, cae la parte de abajo, la base de esa gran pirámide de tráfico de combustible, pero lo grave de esto es que ese combustible que entra a Colombia, para salir la plata de nuevo, porque el dinero tiene que circular, sale representado en cocaína y va de nuevo a Venezuela, ahí la multiplican en precio y de ahí sale por esas rutas hacia Estados Unidos, Centroamérica y Europa, vía Cartel de los Soles, que son ya los que controlan las pistas, controlan los aviones y controlan todos los métodos que tienen ellos para sacar droga de ese país hacia distintas partes del mundo. O sea que al final el resultado del combustible de contrabando lo vuelven multimillonario porque pasan el equivalente a 7.5 millones de dólares al mes, lo convierten en cocaína. ¿Usted ha examinado las cifras sobre consumo interno de Venezuela de petróleo y sus derivados y de consumo de gasolina? Porque son unas cifras gigantescas que obviamente no se compadecen con la actividad económica de Venezuela y con los pocos carros que hay circulando por las calles de Venezuela porque se acabaron, porque no tienen repuestos, porque eso se acabó. Pero el consumo interno de gasolina de Venezuela se mantiene. ¿Ha visto usted las cifras? Mire, doctor Londoño, pude encontrar en la investigación que gran parte del petróleo refinado de PDVSA se pasa al mercado negro a través de buques que los cargan en los puertos y los ponen en alta mar para la venta en el mercado negro. Y resulta que mientras eso están haciendo, en Venezuela no hay provisión de combustible para el consumo interno. Todo lo están desangrando, lo que es PDVSA, lo están desangrando quienes hacen parte de las gobernaciones. Por ejemplo, uno de los grandes traficantes de combustible vía clandestina hacia el mundo es Ramón Rodríguez Chacín, que fue ministro del Interior de Chávez del 2002 al 2008, que estuvo en Colombia negociando muchos secuestros que se cometieron y él era el que lo mandaban a negociar y hace parte de esa estructura piramidal del tráfico de combustible clandestino ya marítimo, porque esto es en grandes cantidades hacia distintas partes del mundo. La plata la negocian a través de bancos panameños, bancos en Bahamas, bancos en Islas Vírgenes, bancos en Islas Caimán, y allá están las platas de todo este dinero que sale representado en petróleo de Venezuela. Valiera la pena que miráramos las cifras que saca el gobierno de Venezuela, si es que las saca. Porque hace rato es una denuncia que está haciendo todo el mundo. Venezuela dejó de producir información financiera, pero sí la tiene. Veamos cuál es el consumo interno de gasolina en Venezuela y veremos que no disminuye cuando la actividad económica en Venezuela se acabó, cuando los carros no circulan en las calles porque no tienen, ni hay combustible, ni hay repuestos, ni hay nada, no hay cómo mantener los carros. Entonces, el consumo interno, ¿en qué se expresa? En contrabando. En contrabando, lo que llaman consumo interno de Venezuela, que hasta el otro día era superior el consumo de gasolina en Venezuela que el de Colombia. Colombia con casi 50 millones de habitantes, Venezuela con 30. Y Venezuela en semejante crisis en la que se encuentra y consumía más combustible interno, es decir, más gasolina y derivados del petróleo que lo que puede consumir Colombia. Ese pues es un negociado gigantesco, pero yo insisto en preguntarme dónde están los eslabones de la cadena aquí en Colombia. Círculo, petróleo de PDVSA, el poco que está produciendo ya, convertido en gasolina en refinerías que casi están exhaustas, la gasolina llega a Colombia, da la vuelta, se convierte en coca y esa coca llega a Venezuela, la maneja el mismo Cartel de los Soles, ganancias enormes para producir, para comprar más gasolina que vuelve a Colombia y regresa de Colombia a Venezuela convertida en más cocaína. Bueno, Ervin Hoyos, ojalá lo esté oyendo usted alguien de la Fiscalía General de la Nación y tenga siquiera curiosidad por saber qué pasa y por contarnos a los colombianos cómo va este tráfico inmenso de petróleo y sus derivados y de gasolina específicamente desde Venezuela hasta Colombia. ¿Usted dice que esa gasolina llega hasta el sur del país?
Sí, claro, llega incluso en uno de los contactos que pude hacer me encontré con que llegaba hasta el Chocó, imagínense, llegaba hasta el Chocó esta redes de tráfico, llega al Ecuador, han mandado vía clandestina incluso combustible hasta Ecuador, hacia la frontera, al lado de la provincia de Sucumbíos, entra a Putumayo, entra a Nariño, entra al Cauca. Es una red muy estructurada, muy grande, que en una noche, ojo mi doctor Londoño, en una noche, después de que pasan la frontera, en una noche un camión ya está en el centro del país y a la siguiente noche el camión ya puede estar en Cali, ya puede estar en el Valle del Cauca, puede estar en Neiva o en cualquier región del país. Qué horror. Gasolina gratuita en Venezuela y aquí pagando altísimos costos de la gasolina. Usted sabe que la gasolina en Bogotá vale más que la gasolina en la Florida, Estados Unidos. Bastante más costosa la gasolina en Colombia que la gasolina en la Florida. Y viene gasolina de Venezuela, que es prácticamente gratis y que la manejan las redes de contrabando que dirigen los amigos de Maduro y especialmente los de la Guardia de Venezuela, el cartel de los soles. ¡Qué horror! Usted está haciendo una denuncia que debería conmover el país si es que este país se conmueve con algo. Ervin Hoyos, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por hacer estas investigaciones que algún día le abrirán los ojos a los colombianos sobre las dimensiones de la corrupción enorme, gigantesca que hay en Colombia. No se trata de contrabando de cositas que se pueden esconder al interior de un bus, se trata de camiones gigantescos que recorren toda la República y aquí no pasa nada. Ervin Hoyos, muchísimas gracias. Un abrazo, mi doctor Londoño, muy buenos días.